10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 mototaxistas asesinados en manos del monstruo de la soga, torturados, golpeados, atados a árboles con nudos expertos que sujetaban sus pies y cuello para que al final, luego de batallar por sobrevivir, dejaran de respirar para siempre. ¿Qué tal, lunáticos? Bienvenidos a un nuevo caso para no dormir en Historias de Luna. Asesinos de Colombia, el caso infame de Luis Gregorio Ramírez Maestre, el monstruo de la soga. La investigación por parte de las autoridades colombianas sobre el caso de Luis Gregorio Ramírez Maestre lo muestran como uno de los más prolíficos asesinos seriales de la historia actual del país y tal vez del mundo. Aduce que no estuvo solo a la hora de los macabros hechos y que no es un enfermo mental, pero aún no se le diagnostica legalmente bajo un perfilamiento psiquiátrico. 1980. Luis Gregorio Ramírez Maestre nació en La Mina, cerca a Valledupar, departamento del Cesar, Colombia, el 30 de septiembre de 1980, en el seno de una familia campesina. A temprana edad se dedicó a tejer mochilas en la finca en donde pasó sus primeros años. Allegados aseguran que era muy limpia y bien hecha la técnica de nudos que se utilizaba en las mochilas, lo que años más tarde, al parecer, serían para su uso criminal. No fue muy dedicado al estudio y a los 15 años abandonó su casa. Para esta fecha se desconoce sobre su historia, solo que a la edad de 18 años ingresó al ejército para prestar su servicio militar en la ciudad de Barrancabermeja, Santander. Al culminar el servicio, entró a laborar en una bodega donde amarraba cajas. Se presume que esto hizo que tecnificara su método de tortura. Vida personal. Poco se sabe de Luis Gregorio entre 1999 a 2012, pero en ese lapso contrajo matrimonio, del cual nacieron 3 hijos. Se asentó junto a su esposa durante un tiempo en la ciudad de Medellín, en compañía de un cuñado, pero a los pocos meses emigraron a Santa Marta, departamento del Magdalena. Allí se estableció con su familia, hasta la fecha de su captura, en 2012. Testimonio de familiares cercanos aducen que no era mucho lo que se conocía de Luis Gregorio en este tiempo, ya que solo tenían contacto vía telefónica, pero que se encargaba de la manutención de su hogar y que nunca dio señales de ser una persona violenta. Se intuye que el ingreso económico de Luis Gregorio era producto del robo y posterior venta de las motos de los crímenes. Su escabrosa y oscura vida criminal comenzó entre el 2007 a 2012, según declaró él mismo en entrevista ofrecida a un medio de comunicación. Vida criminal. Para perfiladores criminalistas, Luis Gregorio definió un modus operandi desde elegir a sus víctimas y perpetrar los crímenes hasta lo que incluía el ritual para asesinar, como el método de muerte con los nudos en las sogas y además con el goce en la tortura, mostrando su perfil psicópata y cruel con el ser humano. En cuanto a las víctimas, elegía solo hombres jóvenes entre los 18 a 30 años de edad y con una complexión delgada, con una medida de no más de 1,70 m de altura. Esto lo hacía para poder dominarlos a la hora del ataque y que de esta manera no presentaran mayor problema para reducirlos y arrastrarlos. La gran mayoría de los asesinatos los cometió en contra de hombres que prestaban el servicio de mototaxis en municipios como Santa Marta y Sabana Larga en el departamento del Atlántico, Aguachica y Valledupar en el departamento del Cesar y Puerto Wilches y Tenerife en el departamento de Santander. Todas estas zonas ligeramente cercanas unas a otras geográficamente. Modus operandi. Su proceder era el mismo siempre y consistía en contratar un servicio de mototaxi,
al cual le pedía que lo trasladara a las afueras de cada uno de los municipios que visitaba. El mototaxi es un medio de transporte muy popularizado en Colombia, especialmente en las regiones más pequeñas del país, debido a que es más económico y rápido, que posibilita solo llevar a 2 personas en la parte de atrás. Es jalado por una moto, la cual se adhiere a la cabina de pasajeros. Durante el recorrido, Luis Gregorio, ubicado en la parte de atrás del vehículo, mantenía una conversación amena y muy desenfadada con los conductores, sin que estos se llegaran a imaginar el terrible desenlace de su viaje. Tras llegar al lugar señalado, Luis Gregorio los tomaba por el cuello desde atrás y los asfixiaba hasta que perdieran el conocimiento. De esta manera lograba llevarlos arrastrados hasta lo profundo de un bosque o sector baldío y luego los sujetaba a un árbol. Al volver en sí, el conductor del mototaxi se veía ya en una situación de vulnerabilidad completa, ya que estaban atados al árbol a través de complejos nudos que se activaban entre sí cuando la víctima intentaba estirar las piernas. La penosa tortura consistía en que al tener la soga alrededor del cuello, ésta iba hasta los pies y los elevaba a unos 45 grados, lo cual dejaba a la persona en una posición incómoda para sostenerse durante largo tiempo. Así que si descansaban al bajar las piernas, la soga que iba directo al cuello se tensionaba, produciendo asfixia. Pasaban horas en este proceso, pero al fin la víctima no resistía y moría lentamente. La misma persona, irónicamente, producía su asfixia, mientras Luis Gregorio Ramírez miraba sentado todo este largo sufrimiento. Las autoridades encendieron alarmas luego de que varias familias denunciaron las primeras desapariciones en el municipio de Tenerife, Santander. Tras algunas investigaciones preliminares, fueron encontrando dichas personas en diferentes sectores de Tenerife, en avanzado estado de descomposición. Los hallazgos de los cuerpos y su identificación detallaron que se encontraban ante un asesino serial, dado el perfil de las víctimas, en este caso mototaxistas, sus edades y la manera en que morían. Por esta última razón se le bautizó como el monstruo de la soga. Sin embargo, transcurrieron varios años antes de que el monstruo de la soga fuera detenido y llevado ante las autoridades. El recorrido de muerte y maldad se abría camino con soga en mano. 2007. El primer cadáver encontrado en 2007 fue el de Marcelo Hernández, de 19 años de edad. Pero esto aparentaba ser como las otras denuncias de desaparición, tras una ola de inseguridad por parte de un grupo delincuencial dedicado al hurto de motocicletas. Sin embargo, los investigadores, al ir encontrando más y más cuerpos, establecieron un patrón que caracterizaba a un asesino en serie. Luis Gregorio fue a buscarlo el 9 de mayo de 2007 hasta su casa, y los familiares testificaron que ese día Marcelo salió con el monstruo para prestarle un servicio, pero ese fue el último día que vieron a su hijo con vida. Su cuerpo apareció en las inmediaciones de Valledupar. Marcelo fue la primera víctima de las 60 que se le adjudica. 2009. Para 2009 las autoridades tenían bajo la lupa el caso, pero decenas de cuerpos seguían apareciendo y el autor de dichos crímenes seguía sembrando el terror. El monstruo no daba tregua, pero la mano de la justicia tampoco alcanzaba para llegar a él. 2010. Carlos Alberto Ramírez Algarín. Carlos Alberto Ramírez Algarín, de 27 años de edad, desapareció el 6 de febrero de 2010 y 4 días después su cadáver fue encontrado en un terreno boscoso cerca del corregimiento de Río Seco, Cesar. En entrevista con medios de comunicación, en repetidas oportunidades se le mostró la foto de Carlos Alberto a Luis Gregorio, pero nunca dio información de él, o si al menos lo conocía, dejando así una incógnita sobre su asesinato. Manuel Villarreal Chávez. Luis Gregorio admitió conocer a Manuel gracias a que fue novio de la hermana de él. La mujer señaló que ella fue quien llevó a su casa a Luis Gregorio años atrás como su novio y le presentó a su familia. El monstruo no dio detalles de la relación que sostuvo con la mujer, pero tampoco de las razones por las cuales decidió terminar con la vida de Manuel. Lo único es que el hombre desapareció el 17 de mayo de 2010 y su cuerpo fue hallado un año después en la vereda Paja Larga, jurisdicción de Río Seco, al norte de Valledupar, en estado de descomposición,
junto a otros 3 cuerpos con las mismas marcas de tortura. 2011. Ricardo Alfonso Jácome Carpio. El joven de 25 años de edad, Ricardo Alfonso, desapareció el 28 de marzo de 2011, luego de que presuntamente Luis Gregorio lo esperara por un servicio de mototaxi en la esquina de su casa. Luis Gregorio de nuevo negó conocerlo y declaró que no fue él el causante del asesinato del hombre. Lo que sí se sabe es que Ricardo apareció sin vida el 20 de abril de ese mismo año en las mismas circunstancias que las otras víctimas, también en Río Seco, Valledupar. La madre de la víctima sostiene que siempre que Luis Gregorio solicitaba un servicio, este siempre pagaba los recorridos de manera generosa. Además, los fines de semana que llegaba al pueblo, siempre gastaba las cervezas en el billar al que acudía Ricardo, y por ello supo ganarse la confianza. El joven nunca imaginó que ese hombre generoso sería su verdugo. 2012. Marlon Enrique Ceballos. Marlon Enrique salió a trabajar en su mototaxi como de costumbre esa mañana de octubre de 2012 y en medio de su recorrido fue detenido por Luis Gregorio, quien se encontraba de visita en el municipio de San Diego, departamento del Cesar. Le pidió que lo llevara hasta Codazzi y Cesar y desde ese día no se supo del paradero de Marlon, solo hasta el 16 de marzo de 2013, cuando la policía encontró los restos óseos en una finca cercana a San Diego. Tras semanas de investigaciones por parte del CTI y de la Fiscalía, se concluyó que dichos restos correspondían a Marlon. Mientras tanto, para esa misma fecha, se investigaban otros 16 asesinatos en circunstancias similares, tanto de tiempo, modo y lugar, en Barrancabermeja, Santander. John Jairo Amador. La vida transcurría con normalidad para el joven John Jairo Amador de 19 años. Era un joven aficionado al fútbol, quien vivía con sus padres y llevaba tan solo un mes trabajando como mototaxista. Acudía a prestar el servicio de transporte a vecinos y conocidos, ya que su padre en repetidas ocasiones le decía que no debía ir a municipios lejanos y menos con desconocidos. Él vivía en Barrancabermeja, Santander. El 20 de mayo de 2012 fue la última vez que el padre de John lo vio con vida. 3 días después, la familia tuvo que reconocerlo en medicina legal luego de ser hallado por las autoridades atado a un árbol en una zona despoblada del municipio de Tenerife. Con este caso, eran 5 los que se acumulaban en el municipio, razón por la que se le dio el alias del monstruo de Tenerife también. Pero lo que no sabía Luis Gregorio era que este caso en particular sería su talón de Aquiles. Captura. John Jairo llevaba consigo un celular de alta gama, el cual, luego de los hechos, fue hurtado por el monstruo de la soga para su uso personal. Las llamadas a su hermana dieron con el paradero del victimario. Tras 7 meses de rastreo e interceptaciones, la policía capturó en diciembre de 2012 en el barrio Santa Fe, en la ciudad de Santa Marta, a Luis Gregorio Ramírez Maestre. Para sorpresa de las autoridades, en la vivienda del monstruo reposaban decenas de cédulas de las víctimas por quienes lo buscaban y otras más de presuntas víctimas. De igual manera, autopartes de motos y accesorios como cascos y chalecos. Sentencia. Luis Gregorio fue llevado de Santa Marta, lugar donde fue aprehendido, hasta Barrancabermeja, en medio de fuertes medidas de seguridad. Durante la indagatoria, Ramírez Maestre adujo que nunca estuvo solo a la hora de los homicidios y que esto los cometía para ajustar cuentas entre el sector de mototaxistas, que tantas veces robaban y asediaban a las jóvenes de las zonas. Además señaló que estaba bajo las órdenes de los mellizos, grupo de las autodefensas que luego de desmovilizarse siguieron operando bajo el influjo del narcotráfico, tomando el nombre de los Nevados, ya que operaba desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la frontera con Venezuela. Esta declaración nunca fue tenida en cuenta, debido a que uno de los integrantes a los que Ramírez Maestre decía ser su patrón está actualmente pagando condena en los Estados Unidos, por lo cual su coartada no tuvo éxito. Fue imputado por los cargos de agravado en concurso homogéneo, con tortura y hurto calificado y agravado en calidad de autor a título de dolo por el caso del joven John Jairo Amador. Tras la aceptación de cargos, Luis Gregorio obtuvo una rebaja del 40% de la condena, la cual
era de 57 años y 6 meses de prisión, quedando en 34 años y 6 meses. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2018 fue imputado y sentenciado nuevamente por complicidad en el caso de Marlon Enrique Ceballos González, ocurrido en jurisdicción de San Diego en el 2013, lo que le daría 18 años más de cárcel. Se está a la espera de la aceptación de cargos de este hecho por parte del monstruo, pero a pesar de un posible preacuerdo, él sabe que cumpliendo con buen comportamiento y rebajas de pena, en 10 años, o sea en el 2032, podría recobrar su libertad cuando haya cumplido las 3/5 partes de la condena. Tiene además un proceso abierto de 20 años por los homicidios de Jesús David Montero Rebolledo, de 19 años, asesinado el 20 de noviembre de 2011 en la vía Plato-Bosconia. Carlos Alberto Ramírez Algarín, de 27 años, registrado el 6 de febrero de 2010. Y Ricardo Alfonso Jacome Carpio, de 24 años, desaparecido el 29 de marzo de 2011 y encontrado meses después en la vereda Las Palmitas, jurisdicción de Valledupar. Perfil psiquiátrico de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Para especialistas criminólogos, Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el monstruo de la soga, padece un trastorno de la personalidad del grupo B, o mejor conocido como trastorno antisocial de la personalidad, que se caracteriza por tener un desprecio total por las normas y violación de los derechos de las demás personas. Este trastorno también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad, en donde el engaño, la mentira y la manipulación lo llevan a lograr sus objetivos criminales. Cabe aclarar que este patrón debe ser repetitivo y persistente, como se presenta en Luis Gregorio, ya que el número de víctimas y su proceder demuestran un hábito. Los sujetos con un trastorno antisocial de la personalidad no logran adaptarse a las normas sociales, y es por ello que médicos forenses en repetidas ocasiones han establecido que Ramírez Maestre nunca podrá resocializarse, dadas sus conductas y amoralidad en sus testimonios. Brian Escobar, de nacionalidad mexicana y licenciado en Criminología y Criminalística, afirmó al ver algunas de las entrevistas y video del juicio que había una fuerte rabia en contra del tipo de víctimas que consideraba Luis Gregorio. Además, identificó en las escenas del crimen el poder que se adjudicaba Ramírez Maestre al ver la desesperación de las víctimas atadas a los árboles y con las horas contadas para su muerte. A partir de la información recolectada, Historias de Luna presenta las siguientes conclusiones. El monstruo de la soga, a pesar de haber reconocido algunos de los delitos cometidos, insiste que su acción fue ordenada por un grupo insurgente quien dio la orden de limpieza de mototaxistas. No hay ningún tipo de evidencia que demuestre que perteneció a grupos al margen de la ley, tampoco que los asesinatos hayan sido cometidos por una organización o por un grupo. Expertos señalan que Ramírez Maestre era un asesino serial nómada y se movía de un lado a otro para no ser detectado. Su fijación por mototaxistas radica en la facilidad con la que podía llevar a los conductores hasta terrenos solitarios y alejados. Con el robo de las motos, accesorios y pertenencias de las víctimas, podía sostener económicamente a su familia y además se apoyaba con lo que ahorraba para seguir delinquiendo. Actualmente Luis Gregorio está recluido en la cárcel de alta seguridad La Tramacúa, en Valledupar. Allí permanece en un ala de tratamiento especial donde recibe ayuda psicológica. La Fiscalía investiga adicionalmente 17 homicidios en los que presuntamente podría estar involucrado Ramírez Maestre. En la legislación colombiana, el concepto de asesino en serie no existe, y cuando se presentan casos como el de Luis Gregorio y el de los asesinos seriales presentados a lo largo de esta temporada en Historias de Luna, se encierran bajo el criterio de homicidio agravado, lo que permite a los criminales incluso obtener por aceptación de cargos rebaja sustancial de la pena, dejándolos a unos cuantos años de la libertad, para que de nuevo salgan a delinquir. Esto porque a pesar de que en el país hay casos predominantes de asesinos en serie, como el de Luis Alfredo Garavito, en donde perfiladores y especialistas psiquiátricos manejan en terapia a estos reos, la verdad es que muchos otros ni siquiera son diagnosticados
y su conducta luego de cumplir condena será la misma, ya que no cuentan con herramientas psicológicas de autocontrol. Esteban Cruz, investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, señala que en Colombia los asesinos en serie siempre han existido, solo que no han sido visibles por temas sociopolíticos, como la violencia por guerrilla, bandas delincuenciales y paramilitarismo, que los ha llevado a un segundo plano. Para Robert Hare, doctor en psicología y profesor emérito de la Universidad de Columbia, en Colombia 3 de cada 10 personas puede presentar trastornos psicopáticos. Lo terrible de esta estadística es que la salud mental no está dentro de las prioridades en las leyes de salud pública, y si bien la cifra no solo puede aumentar, también se puede agudizar en relación a la actuación de quien padece el trastorno. No olvides suscribirte al canal, activar la campana para recibir notificación de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales que están linkeadas en la caja de descripción. Si quieres compartir tu historia o caso, solicitar investigaciones o enviar un saludo, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico.